No sabemos de memoria ese texto, ¿verdad? Yo no quiero que usted olvide la palabra que hoy nuestro hermano Justino nos ha compartido. Puede que dos predicaciones en el mismo culto con temas diferentes puede ser atractivo, pero también puede ser un poco confuso que tengamos temas distintos y que usted recuerde más una predicación que otra y que las compare. Lo que queremos los ministros es que el Señor le ministre a través de su palabra. Dice la Escritura el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria al Señor. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, ahí en su corazón. Denle gloria a Dios. Mientras yo estoy predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo estará ministrándole en su vida, en su alma, en su mente, en su cuerpo, y Dios lo va a sanar. Sí, amén. Si no lo ha sanado ya, porque ya pasamos, entramos con nuestros atrios, con nuestro cuerpo quizá un poco gastado, dañado, cansado, enfermo, pero entramos. La primera oración que hicimos fue presentarnos delante del Señor, y el Señor, algunos ya son sanados en la primera oración. Y luego en el llamado a la segunda oración pasamos muchos y hemos estado siendo ministrados. La palabra de Dios trae sanidad, y por eso creo que los que no han sanado van a sanar en el nombre del Señor. Amén. Y les decía que no quiero que usted olvide la palabra que nos han predicado hoy sobre no distraernos y poner nuestros ojos, nuestra mirada en el Señor. Amén. Y este texto, hermanos, dice que nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio ha sido poder de Dios para salvación. No fuimos salvos por las obras, por portarnos bien, por alguna razón humana, sino que de una manera sobrenatural se nos dio la salvación. Y la salvación es poder porque se nota en nosotros, cambia nuestra vida. Nadie puede decir que es salvo si no ha cambiado de vida. Por eso es poder de Dios para salvación. Amén. Una salvación que se deja ver a un hombre, ¿verdad?, que el Señor transforma, cambia su vida. Dios le enseña a amar, Dios le enseña a respetar a su esposa, Dios le enseña a respetar a sus hijos, Dios le enseña a no golpear, a no maltratarlos física y psicológicamente. Un hombre que ha sido transformado por el Evangelio se convierte en un ministro de Dios en su casa. Una mujer transformada, hermanos, el Espíritu Santo ha tomado control de su vida y controla su lengua y controla su vida de tal manera que puede respetar a su esposo y puede obedecer a su esposo. Amén. Eso es poder de Dios. Amén. Para salvación. Aleluya. No emociones, no una fe abstracta, decir yo soy salvo por la fe, como dicen algunos evangélicos modernos. Levanten la mano cuántos vienen hoy a recibir a Cristo, y levantan la mano 100, 200 o 1000, 2000, y ya hoy fueron salvos 2000 personas. ¿Cómo saben eso? Lo van a saber cuando la palabra empiece a transformar sus vidas. Amén. Cuando la gente, la familia le diga eres diferente, estás cambiando. Eso es poder de Dios, amén, para salvación. Gloria al Señor. Porque dice la Escritura, no me avergüenzo del Evangelio. Pero hermanos, ¿sabes una cosa? Que a veces nosotros los que creemos en el Evangelio, a veces sí nos avergonzamos del Evangelio. Le voy a decir, porque en la práctica dice la palabra del Señor que somos llamados a creerle a Dios. Somos llamados a caminar en la fe.
En pocas palabras, somos llamados a caminar en lo sobrenatural. La salvación no fue algo natural, fue sobrenatural. Amén. Yo era ateo cuando a los 15 años de mi vida me metieron el rollo del ateísmo en la escuela. Y yo era ateo. Y yo no creía en la Biblia. Y yo no creía en Dios. Pero cuando el Señor me tocó en un culto, me tocó el Señor en un culto, entró a mi corazón y automáticamente creí en la Biblia. Todavía no me la leía, todavía no me comprobaba nada, todavía no escudriñaba nada, y yo di el paso de fe y dije: yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y sigo creyendo en eso ahora que la conozco, que la escudriño, hermano, porque fue algo sobrenatural que me pasó. Amén. Todo lo que nos pasa en Dios es sobrenatural, todo. Por eso el Señor nos llama a una fe sobrenatural, no a una fe natural, de que mañana va a salir el sol, primero Dios, de que nos van a pagar a la quincena. Algunos maestros no. Hemos escuchado la noticia del problema que tienen aquí en México, ¿verdad? A veces falla eso, pues. Esa fe natural no. Una fe sobrenatural que transforma nuestras vidas y que nos hace caminar creyendo a Dios, creyendo en sus promesas. Pedro fue llamado a tener esa fe sobrenatural. Cuando el Señor le dijo, Pedro pues vio entre las penumbras de la noche en la barca mucha neblina, de repente está caminando una silueta caminando en el agua. Pues claro que creían que era un fantasma, ¿no? Y se espantaron y empezaron a gritar: ¡ah! ¡ah! ¿Y qué dijo el Señor? ¡Soy yo! No tengan temor, soy yo. Y Pedro dice: si eres tú, di que yo vaya a ti. ¡Qué osadía de Pedro, hermanos! ¡Qué osadía de Pedro! Pero déjenme decirle que él es nuestro modelo de fe. Los que se quedaron en el arca no son el modelo de fe en ese momento. Nadie hizo lo que hizo Pedro. Se quedaron en el arca los demás. Y Pedro, hermanos, le dijo: di que yo vaya a ti. ¿Qué estaba diciendo Pedro? ¿Qué quería decir con eso? Yo quiero caminar sobre las aguas si tú lo dices. Si tú lo mandas, yo voy a caminar en lo sobrenatural, en lo imposible, en lo que no se puede hacer, en lo que no es lógico. Amén. Solo que tú lo digas, Señor, mándalo tú, Señor. Si tú lo mandas, sí puede, sí se puede. Oh, qué tremendo, hermano. Y el Señor lo mandó. Ven a mí, Pedro. Y Pedro se bajó de la barca y sintió duro abajo de sus pies y caminó hacia el Señor. La Biblia no dice qué distancia estaba, pero puede ser a unas 3-4 brazadas o más. No estaban pegados a la barca. Pero entonces Pedro, al ver las olas y el viento que lo meneaba, pues se distrajo, y como bien dice nuestro hermano, se distrajo. Buscó la lógica y se empezó a hundir. Me llama la atención esa frase: se empezó a hundir. Nadie se empieza a hundir en el agua, simplemente se hunde. Pero él se empezó a hundir, como que Dios le dio chance de que él sintiera la diferencia entre la fe y la duda. Porque cuando dice que se empezó a hundir, yo me puedo imaginar que sus pies se empezaron a meter en el agua. No se hundió de un momento a otro, como es lo normal, como es lo natural, ¿no? Porque todavía dijo: sálvame, Señor. Te apuesto que si tú te avientas a la alberca y una vez que pisas el agua, no alcanzas a decir: sálvame, Señor. En tobogán si alcanzas a decir, ¿cómo se dice? ¡Jerónimo! Del tobogán sí, pero del agua hacia adentro no alcanzas a decir nada. Pero Pedro
Sálvame, Señor, porque el Señor estaba tratando con su fe. Dile, Señor, trata con mi fe. Cada vez que el Señor va a hacer algo sobrenatural en nosotros, primero trata con nuestra fe. Es la raíz. Él así mueve su espíritu, su gracia, sus promesas se cumplen por medio de la fe. Dice la Escritura que recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe. Amén. Si le creemos. Porque dice que todo aquel que duda no crea, no piense que recibirá algo de Dios. Así dice la Escritura. El que duda no crea que recibirá algo de parte de Dios. Amén. Tenemos que acercarnos a Dios con fe. Con fe. Aquella mujer que sanó del flujo. Sabemos por la lógica del pasaje bíblico, al analizarlo, que la mujer estaba tirada al suelo. Porque cuando la reconocieron los hombres, tenía 11 años esa mujer, ya reconocida por todos, que no podía ir al templo, que no podía estar entre los hombres, que no podía tocar a nadie, porque la gente quedaba ritualmente sucia. Y una persona que quedaba ritualmente sucia no podía ir al templo y no podía tocar nada, tenía que ir a bañarse, lavar sus ropas y esperar que llegara la tarde, porque está escrito, queda inmundo hasta la tarde. Entonces cuando la vieron que esta mujer se abría paso, dijeron, ay, es la inmunda. Entonces la empujaron y la tiraron al suelo. Pero ya casi estaba cerca, entonces ella tuvo que arrastrarse para poder estirar la mano. Por eso dijo, si tan solo tocar, ¿dónde está el borde? ¿Dónde? Abajo, casi al suelo. Casi al suelo. La mujer no pensó en agacharse a tocar el borde, ya estaba en el suelo ella. ¿Verdad? Es lógico, ¿verdad? Su manto, hermanos, tenía en las cuatro puntas los que llamamos los tzitzit, los tefilín, los bordos, donde están los nudos que representan los mandamientos de Dios. Para recordar, la ley del Señor le mandaba o le manda al hebreo ponerse siempre en sus vestiduras los bordos para recordar los mandamientos de Dios. Amén. Y ella relaciona su fe con la Torá, su fe con los mandamientos de Dios. Y cuando lo toca, el Señor dice, ¿quién me tocó? Él lo sabe todo. Él sabe los pensamientos de los hombres, pero hubo un momento en que en la carne, estando en los días de su carne, usó sus ojos naturales para buscar quién era el que lo había tocado con fe, y de momento no lo vio porque estaba en el suelo. ¿Sí? Y entonces la mujer se incorpora y dice, fui yo. Los judíos, los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué preguntas eso? Si la gente te oprime. No, alguien me tocó, pero con fe. Con fe me tocaron. El Señor sabe cuando nos acercamos con fe. Sabe cuando nos acercamos con fe. Amén. Es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No se acerque de otra manera. Con fe nada más. Miren, estamos viviendo días en que hemos diluido nuestra fe. Ya no buscamos a Dios para todo. Ya tenemos muchos medios, tenemos muchos de muchas maneras. Tenemos dinero, tenemos seguro, tenemos conocidos, tenemos doctores de cabecera. Aleluya. Cuando tenemos un problema, corremos al médico rápido. De repente alguien está convulsionando y nos volvemos locos. ¡Córrele rápido, súbelo al carro, vámonos! Y si alguien es creyente, alcanza a escribir ahí al grupo, ore por mi mamá porque va mal.
clamar a Dios. Le tenemos más fe a las urgencias o a la medicina. Hemos llegado a los días en que una pastilla tiene más efecto que la oración. ¿Para qué oro si tengo una pastilla a la mano? Ahí tengo todos los botiquines en mi casa. ¿Para qué oro? Hoy tengo un problema con el torcijón. Una pastilla. Un Pepto-Bismol. ¿Para qué oro? Y nos perdemos de algo bien rico, de experimentar las promesas de Dios. Nos perdemos muchas veces en muchos capítulos de nuestra vida. Nos perdemos de experimentar lo sobrenatural. Dirás que no es gran cosa, un dolor de cabeza, un dolor de muela, un dolor de estómago. Dirás, ¿para qué oro por algo así cuando ya tengo pastillas que hacen efecto bien rápido? ¿Se da cuenta? ¿A cuánto no le pasa a usted? ¿O nomás a nosotros nos pasa? Nomás allá en mi casa sucede eso. Entonces, miren, en la convención se nos habló del Espíritu Santo. Aquí el hermano Mike Pérez habló acerca del deseo de Dios de que todo el pueblo fuera profeta y recibiera el Espíritu Santo. Cuando le dijo a Moisés allá en números 11 dice que le dijo a Moisés: voy a tomar del Espíritu que puse en ti y voy a repartirlos, lo voy a derramar sobre los ancianos, 70 ancianos de Israel. Y todos estaban reunidos en el Mishkan, ¿cómo se llama? En el tabernáculo de reunión, estaban reunidos ahí. Pero faltaron dos que llegaron tarde. Uno estaba entre las tiendas y el otro todavía no salía de su tienda. Cuando vino el Espíritu de Dios y todos recibieron el Espíritu de Dios y empezaron a profetizar allá adentro. Pero los dos que estaban afuera estaban profetizando allá afuera. ¿Se acuerdan de eso? Dice la Escritura que Josué salió a ver qué pasaba con aquellos dos que estaban fuera de la reunión y estaban profetizando. Pero él no le agradó, él los quiso callar y le dijo a Moisés: cállalos, que no profeticen allá afuera, llegaron tarde, cállalos. Y ahí es donde Moisés le dice: ¿qué? ¿Tienes celo de mí? ¿Tienes celo de mí? Quisiera yo que no solamente estos 70, sino que todo el pueblo fuera profeta y recibieran el Espíritu de Dios. Todo el pueblo. Yo quisiera que todo el pueblo. No está hablando Moisés por sí mismo, está hablando por el Espíritu Santo, porque ese es y siempre ha sido el deseo de Dios, de morar en medio de su pueblo. Amén. De morar en nuestros corazones, de hacer de nuestros cuerpos un templo de Dios. Él quiere que caminemos en lo sobrenatural. Amén. Entonces la visión era para el futuro, porque cuando Moisés, hermanos, les dio la Torá, cuando Moisés le dio las 2 tablas de la ley, antes hicieron un pacto con Dios. Dios le dijo a Moisés: baja, desciende y pregúntale al pueblo si quiere pactar conmigo, porque si quieren pactar conmigo, yo tengo una ley que darles como consecuencia del pacto. Moisés bajó y el pueblo le dijo: sí queremos, y haremos todo lo que Él nos diga. Se sentían muy buenos los judíos, los hebreos. Todavía no sabían de qué trataba la ley y ya le habían adelantado la promesa: haremos todo lo que nos diga. ¿Han comido? Subió Moisés, el Señor le mandó que sacrificaran muchos animales, muchos chivos, y usaron cubetas de sangre y la rociaron sobre todo el pueblo, y así se entraron al pacto con Dios. Así entraron al pacto con Dios. Y entonces Dios les dijo: ahora sí, báñense, laven sus ropas, porque voy a descender al monte y van a escuchar mi voz. Y oyeron la voz de Dios durante muchos minutos y tuvieron mucho miedo y se alejaban del cerro. En vez de acercarse al cerro, se alejaban del cerro, porque la voz de Dios
era cada vez más grande, más fuerte, más estruendosa, y tuvieron temor de morirse. Amén. Dice la Escritura, hermanos, un pasaje muy curioso en Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 3. Algo que revela el apóstol Pablo sobre Moisés, sobre aquel pacto. Y dice Pablo de la siguiente manera: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. 2 Corintios 3, del 1 en adelante. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene. Somos competentes. Amén. Dice Pablo como ministros, que somos ministros competentes de Dios. Esto es una presunción, pero no está hablando de confiar en la carne, está confiando en lo sobrenatural, está confiando en Dios. Amén. Que somos ministros competentes de Dios, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Gloria a Dios. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas al Espíritu edifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, porque hasta el monte humeaba, gloria a Dios, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Moisés bajó con las tablas, pero bajó con un velo en su cara, porque le brillaba, le resplandecía como si fuera un foco. Gloria a Dios. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí está comparando los dos pactos. El pacto que Dios hizo con Israel, con el pacto renovado que Yeshua, nuestro Mesías, vino a darnos. Amén. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Mucha franqueza, dice Pablo. Somos muy francos. Tenemos la esperanza en el Señor. Nuestra confianza está en su poder, en su gracia, en lo sobrenatural, en sus promesas. No confiamos en nuestra carne. Aleluya. Y no como Moisés, que poniendo un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Muchos cristianos piensan que la ley fue abolida y agarran este texto. Aquí no dice que la ley fue abolida, sino el pacto. La ley y el pacto son dos cosas diferentes. Amén. Gloria al Señor. En el pacto Dios levantó a la tribu de Leví para que los levitas ofrecieran sacrificios con sangre de animales limpios por los pecados del pueblo. El Señor anunciaba desde el Antiguo Testamento que iba a tener un fin ese pacto, que ese ministerio de muerte iba a terminar cuando viniera el Señor a renovar el pacto con su pueblo. Aleluya. Amén. No la ley, gloria al Señor. Dice la Escritura, pero el entendimiento de ellos, de los hebreos, se embotó
Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria al Señor. Dice también el libro de los Hebreos, ¿verdad?, que somos ministros de un mejor pacto, un pacto más grande, sobre mejores promesas. Porque el primer pacto tuvo su base en una promesa hecha por Israel. Israel dijo: haremos todo lo que Dios diga. Pan comido. Y no pudieron, fracasaron. ¿Sabes que Moisés lo sabía? Cuando Moisés les dio la ley, cuando Moisés bajó con la ley, Moisés sabía, Dios le reveló a Moisés que esto era pasajero, que iba a tener un fin, que ese pacto basado sobre la promesa de los judíos de obedecer iba a tener un fin, porque ellos estaban confiando en su carne, en su capacidad, estaban confiando en lo que ellos podían hacer para Dios y no en lo que Dios podía hacer para ellos. Gloria al Señor. Moisés sabía que esto tendría un fin y que vendría un pacto renovado, un mejor pacto, un pacto nuevo que el Señor anunció a los profetas y dijo: vendrán días en que yo haré con la casa de Judá y con la casa de Israel un pacto nuevo, no como el que hice con sus padres, porque ellos fallaron y no cumplieron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Mas este es el pacto que haré con la casa de Judá y la casa de Israel. Pondré mis leyes en sus corazones. Aleluya. Esto es algo sobrenatural. La fe que nos ha tocado vivir ahora, la fe que Dios reparte ahora, es una fe sobrenatural que no depende de nuestras fuerzas, que depende de la gracia de Dios. Aleluya. Por eso todo lo que se trata del Evangelio, todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios, son sobrenaturales. Todo lo que tiene que ver, confiar en Dios, es sobrenatural. Confiar en que el Señor manda su Espíritu Santo para morar en nosotros es algo sobrenatural. El pastor no lo puede hacer, el ministerio no lo puede hacer, usted no lo puede hacer con buenas obras y mucho ayuno. El Señor da su Espíritu al quien Él quiere. Él bautiza al quien Él quiere. Por eso Juan dijo: yo bautizo en agua. Así nosotros también decimos: nosotros los ministros bautizamos en agua, pero el que está respaldándonos, el que está atrás de nosotros, bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¡Aleluya! Esto lo hace Él. Él es el Espíritu Santo de Dios, es el que te mete al pacto. El Espíritu Santo es el que te mete al camino. El Espíritu Santo es el que convierte tu corazón de una manera sobrenatural. No es en tus fuerzas. Aleluya. Por eso, hermanos, Pedro, que sabía que el Señor lo había llamado a ser su discípulo. Hermanos, los rabinos de aquella época le decían a sus discípulos: sígueme. Ellos pasaban por una prueba, el rabino les hacía un test, y si no pasaban la prueba, el rabino los visitaba y les decía: dedícate al oficio de tus padres. O sea, no eres bueno para el estudio, tú no eres bueno para ser mi discípulo, no puedes. Pero los que eran más sobresalientes, el rabino les decía: sígueme. Eso quiere decir que yo creo que puede ser como yo. Yo creo que puede ser como yo. Eso significa sígueme en términos hebreos. Entonces el discípulo dejaba su casa, agarraba pues sus cosas y se iba. Y sus padres le decían al hijo, le decían: hijo, que el polvo de los pies de tu rabino te cubran por completo. Eso significaba que estés tan cerca de tu rabino que seas afectado por él, que seas impactado por él, que aprendas todo de tu rabino. Eso significaba que el polvo del rabino lo cubriera. En Israel había tres niveles de educación, y el primero era para los niños, el segundo para los adolescentes,
y el tercero solamente para los más destacados, los que se iban a dedicar al rabinato, ¿verdad? A escudriñar las escrituras a fondo, y solamente los más destacados podían. Y el rabino, hermanos, se reservaba el derecho de admisión. Él podía rechazarte si no eras apto para el estudio, tenías que ser muy sobresaliente. Pero el pueblo buscaba a su rabino. O sea, cuando ya el muchacho tenía la edad, buscaba al rabino. Los padres de este muchacho buscaban a qué rabino contratar para su educación superior. Pero Jesús dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. El Señor rompió el molde, el Señor rompió el paradigma que tenían los rabinos. Y cuando fue con los más rezagados, los que no eran buenos para el estudio, los que no aspiraban a más y se habían salido de la primera educación o de la segunda educación, tal es el caso de Mateo, el publicano, de los pescadores que siguieron a Jesús. Todos ellos eran inaptos, no aptos, rezagados. Y el Señor a estos fue y les dijo: sígueme. Aleluya. Porque el Señor iba a hacer la obra en ellos. Él los iba a preparar, Él los iba a equipar, a capacitar, les iba a dar el Espíritu Santo. Amén. Eso significa: sígueme. Decía nuestro hermano que el Señor cree más en nosotros que nosotros en Él. Es cierto, porque así como los rabinos decían: yo creo que tú puedes ser como yo, Jesús le dijo a sus discípulos: yo creo que ustedes pueden ser como yo. Por eso cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti caminando sobre las aguas, Pedro no está haciendo otra cosa sino tratar de ser como su rabino, como su maestro. Aleluya. Y fue el único de los discípulos que se animó y dijo: si mi maestro puede caminar sobre las aguas, yo puedo caminar sobre las aguas. Aleluya. Y este es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Podemos caminar en lo sobrenatural. Somos llamados a eso, a creerle a Dios, a creerle a sus promesas. Amén. A confiar en Él. Gloria al nombre del Señor. Porque tenemos un mayor ministerio, porque hay un pacto renovado para nosotros. Él mismo vino a hacer el pacto con nosotros y nos dio de su Espíritu Santo. Y Él nos dijo que entrando en nosotros el Espíritu Santo, su palabra, sus promesas, su ley estaría escrita en nuestros corazones. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, ese es el llamado que hacemos los ministros hoy. Créale a Dios con todo su corazón. Busque experiencias con Él todos los días. Busquemos